Bueno, muchísimas gracias, gente, por estar acá. Un gusto estar facilitando o abriendo el diálogo sobre este tema, ¿verdad? A ver, de mucha asociación también con mi historia de vida. Y ya vamos a pasar justamente a eso. Mi nombre es María Julia Ruiz. Para quienes de repente nunca se han unido a un Zoom de estos, me permito la posibilidad de acompañar como terapeuta en diferentes áreas, en diferentes terapias alternativas y particularmente una de mis áreas de expertise es constelaciones familiares y transgeneracional. Así que desde ese lugar también les vengo a hablar el día de hoy. Yo sé que, bueno, este tema, el tema de hablar de salud, de enfermedad y de enfermedades, es como un área típicamente más desde la ciencia y particularmente desde la medicina. Sin embargo, hoy voy a compartirles algunas ideas que tenemos a consideración cuando lo trabajamos desde esta terapia alternativa. El Zoom del día de hoy, 22 de septiembre del 2025, se llama Las enfermedades vistas desde las constelaciones familiares. Así que espero que sea de provecho. Vamos a conversar un ratito, una media hora, y les voy a dejar por acá la invitación para que ustedes puedan colocar en el chat cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud que puedan, por ejemplo, ahí ir señalando, abriendo este espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero es lo primero, así que agradecer nuevamente que estén acá y vamos a dar el espacio para, tal vez para compartirles un poco desde dónde surge esta parte de la conexión de constelaciones con la enfermedad. En realidad, Bert Hellinger, que es el referente de creación, bueno, a ver, el referente dentro de constelaciones familiares como este hombre que propulsó muchísimo la integración de distintas disciplinas para hacer comprensiones más profundas y demás en el ámbito del transgeneracional, pues Bert Hellinger sí, en algunos de sus procesos pueden buscar incluso en YouTube Bert Hellinger constelaciones y de repente les van a salir ahí charlas de él que fueron, bueno, más que charlas, en realidad procesos de acompañamiento a terapeutas que fueron grabados y que están disponibles en YouTube y varios de esos pueden que logren coincidir precisamente con enfermedades o con abordajes de enfermedades, ya sea desde enfermedades de corte psíquico como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, así como otro tipo de enfermedades como cáncer y otras, ¿ok? Bueno, entonces él, digamos, como que lo trató ahí, les estoy hablando más bien de algo que puede haber tenido tamaño rato, tal vez unos 40, no, como unos 30 años de haber sido, 30 a 20 años de haber sido abordados por él. Sin embargo, en el año, ya les preciso en qué año fue que Brigitte Charpentier publicó este libro, que me parece un excelente referente para todos aquellos que tengan por ahí intención de profundizar más este tema. En el año 2011, y ya va por el año 2022 en su octava edición, Brigitte Charpentier de Rives, que es una discípula de Bert Hellinger, publica este libro que se llama Constelar la enfermedad. ¿Ok? Este libro, por cierto, está disponible en Librería Internacional, no les estoy haciendo publicidad, nada más contarles. También en Amazon, para gente que le gusta leer de forma digital. La cuestión es que Brigitte, como discípula de Hellinger y como estudiosa de constelaciones, se da cuenta de que cuando se trabaja el tema de la enfermedad y de la salud, no puede hacerse única o estrictamente desde la mirada del transgeneracional, sino que en realidad aquí entra y da muy buen espacio para el trabajo terapéutico cuando se integra con la nueva medicina germánica. Para quienes no saben, el doctor Hammer fue un médico alemán que descubrió, vamos a decirlo así, la asociación que tiene los eventos traumáticos vividos de cierta forma y su expresión a través de patologías en el cuerpo. O sea, es la primera persona que o sea, siendo él un hombre de ciencia, plantea este asunto de que la forma en que la psique y la experiencia se dan en la persona o vive la persona, tiene esto un impacto que puede generar el desarrollo de una determinada patología a nivel orgánico, ¿verdad? Y bueno, realmente no podría yo hablar ahorita de Hammer porque en primer lugar no soy experta realmente en nueva medicina germánica,
todos sus aportes y demás se concretizan, así como Bellinger sale esto con los órdenes del amor. Para Hammer salen las 5 leyes biológicas, que es como el fundamento teórico de todo su abordaje y su propuesta terapéutica, y hay terapeutas específicamente en Nueva Medicina Germánica. Entonces, nada más como comentarles que Brigitte, ¿verdad? Toma a estos dos alemanes, curiosamente, ¿verdad? A Hellinger y a Hammer, y justamente eh, empieza a encontrar como empieza a discernir como estos puntos de encuentro, y ella dice, pues sí, realmente cuando estamos en la representación de una determinada patología a nivel del cuerpo físico o de la psique, hay algo transgeneracional, hay algo sistémico que se está reflejando, pero también hay una memoria traumática que eventualmente ha sido vivida por la persona y que también requiere esa atención. Entonces, en este libro se hace como esta conjugación y esta mirada y esta fusión de dos enfoques. ¿Ok? Entonces, esto es tal vez lo primero a señalar, ¿verdad? La enfermedad no se ve como un síntoma físico solamente, sino como una manifestación de conflictos emocionales, por un lado, pero también transgeneracionales y sistémicos, por otro. ¿Ok? Entonces, punto número uno, digamos, desde el enfoque de constelaciones, estamos hablando de que lo más preciso y lo más cercano a un área técnica para poder entender y analizar y estudiar el tema de las enfermedades desde las constelaciones es a través del encuadre teórico y técnico de la nueva medicina germánica. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Lo siguiente, bueno, ahorita voy a aprovechar que ya Raquel por aquí puso una pregunta. Este, a ver, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, Raquel pregunta que si ella puede constelar la enfermedad de un hermano, ¿ok? Y la respuesta es no. No podemos constelar por otra persona. Solo la persona puede hacer su propio proceso terapéutico particular y de constelaciones, concretamente. Solamente podemos constelar por alguien más en este sentido y en esta lógica. Los padres pueden constelar a los hijos hasta los 21 años de edad. Después de los 21, nada que hacer porque ya esa persona tiene total autonomía energética, jurídica, etcétera, para poder hacer valer su libre albedrío. Entonces ahí ya más bien eso sería una intromisión de quien quiera tratar de constelarlo. Y lo digo de verdad a cuenta de padres y madres, particularmente madres, que tienen hijos de 35, 40 o más años y que quieren constelar temas por ellos. No, ya les toca a los hijos constelar, ¿verdad? Luego, nosotros no somos, siempre es como en esta lógica de un ascendiente, ¿verdad? Es decir, de padre hacia un hijo, un hermano está en el mismo nivel, es totalmente igual, una intromisión, o sea, al final de cuentas, este hermano tiene su propia lógica de conexión y sí sé, por supuesto que lo sé, que muchas veces en una familia un hermano cree y el otro no cree en este tipo de herramientas terapéuticas y honramos el destino de quien no quiera creer y quien quiera nada más decir y percibir de que la única posibilidad y la única respuesta es desde la medicina alopática. Se honra ese destino y se deja a la persona quieta porque eso es lo que desde el alma está eligiendo. Entonces, en este honrar y reconocer a la persona, pues permitimos que la persona elija justamente lo que hace sentido para él o para ella. Y finalmente, la otra posibilidad de constelar a alguien, por ejemplo, de un hijo hacia un padre, la única forma de trabajar un tema, es más, no es la única forma, el único tema que un hijo puede trabajar con un padre o hacia un padre es el Alzheimer. Es el único tema, o sea, ningún otro tema. Alguien puede venirme a decir, Julia, es que a mi papá es un adulto mayor y lo pasan estafando.
Y entonces yo quiero constelar esas estafas para que a él ya le dejen de estar haciendo eso, porque pobrecito y él no entiende y siempre se lo llevan rodadísimo. No podés hacer eso, ¿ok? Eso es un tema de papá, lo que sea que eso signifique, o papá o mamá o quien sea, ¿verdad? O sea, eso es un tema ya de la persona, no importa si es un adulto mayor. Insisto, solo en materia de enfermedades es la único asunto, el único tema que dentro de una constelación familiar un hijo puede hacer por un padre y es única, exclusiva y estrictamente el Alzheimer. Nada más, ningún otro tema de salud ni de enfermedad. Si papá está inconsciente o mamá está inconsciente, no se puede hacer, ¿ok? Podemos trabajar el tema nuestro, de estar en paz independientemente de que papá esté en coma, de que papá esté o mamá esté muy grave. Eso lo podemos trabajar, pero lo trabajamos nosotros en nuestro lugar de hijos. No estamos trabajando una constelación para resolver la situación de salud de papá o de mamá. ¿Ok? Entonces, bueno, aprovecho ahí como el interín para, para hacer la mención de esta pregunta que planteaba por ahí. ¿Ok? Y muchas gracias, dice, ajá, y dice, bueno, que es un poco como la intención de que las futuras generaciones no repitan esto. Sí, pues las futuras generaciones elegirán esos descendientes quienes quieren entrar en ese patrón de repetición. Así que igual, eso honrar por ahí el destino de lo que ellos han elegido. En un ratito me devuelvo a ver el resto de preguntas, ¿ok? Más adelante, pero pueden irlas dejando. Yo igual voy midiendo el tiempo porque nos quedan como algunos minutos de conversación y luego ya entramos precisamente a ver estas otras dudas que puedan haber. La enfermedad siempre se va a considerar, desde las constelaciones, la enfermedad se va a considerar como un mensaje, ¿verdad? O como una señal profunda de conexión con el sistema. Hablamos de que el campo de resonancia de nuestro linaje habita a nivel celular a través de las memorias heredadas, en donde claramente vienen en memorias de trauma, en donde hay memorias que nos potencian habilidades, destrezas, etcétera, y hay memorias en donde pues no necesariamente está esa potencialización. Y bueno, esto viene justamente de esta conexión con lo ancestral a través del cuerpo físico, ¿verdad? Vamos a ver, el conflicto que se muestra a través de la enfermedad lo que busca es la integración de un algo dentro de la historia familiar. Así que vamos a ver, la constelación lo que va a hacer es que va a permitir, pongamos que yo tengo endometriosis, ¿verdad? Y esta endometriosis obtengo miomas y esta endometriosis o estos miomas me generan un sangrado tan profundo y tan frecuente y tan extenso que entonces yo empiezo a tener problemas a nivel de sangre, de eritrocitos, de glóbulos rojos, etcétera. Mi hematocrito cae, ¿verdad? O sea, la contabilización de células rojas en sangre cae precisamente por las hemorragias y yo puedo trabajar ese tema concretamente en una constelación. La constelación viene a ser este campo que permite mirar la memoria de trauma transgeneracional y tal vez ahí lo que se presenta son memorias de muertes en parto, de ancestres que murieron pariendo y alguien dice, ay Julián, no, pero es que eso no pasó, o sea, ni con mi mamá ni con mi abuela. Sí, ni con mamá ni con mi abuela. Y te quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco generaciones más. ¿Qué pasó en esas generaciones? Porque llevamos memorias de estas siete generaciones. Entonces, ahí podría ser que esté esa respuesta y realmente solo podríamos verlo a través de una constelación. ¿Ok? Normalmente, pongamos que yo llevo esta conexión con estas ancestras, ¿verdad? Yo llevo esta conexión con mujeres que murieron en parto, que dejaron a sus hijos pequeños y que esta memoria de trauma, de haberse tenido que despedir muy tempranamente de sus hijos, queda ahí como un asunto no resuelto para el sistema. Entonces, yo estoy bien en la vida, o sea, es parte de las memorias que llevo, pero no están activas, hasta que hay un desencadenante emocional. Entonces, pongamos que yo tengo una pareja y con esa pareja surge un enorme anhelo de tener un hijo. Entonces, en esta conexión con esta pareja y con este anhelo de tener descendencia,
ahí se pueden estar activando. Tal vez porque quisimos o intentamos tener hijos y sentir la frustración de que no se pudo, de que la menstruación llegaba y al final de cuentas la expectativa y la añoranza y el anhelo de que el hijo llegara tampoco se daba. Esta angustia y esta frustración, perdón, que empiezan a experimentar o que empieza a experimentar la pareja, es lo que puede hacer que se viva como una experiencia traumática y que la mujer entre en este ensimismamiento de decir, bueno, pero yo quería, ¿qué es lo que hay malo en mí? Porque yo no puedo tener hijos y en mi familia las mujeres han tenido un montón de hijos, pero yo no puedo tener ni uno. En fin, digamos, lo que sea el diálogo interno que tenga la persona y que ancle esta emoción o active esta conexión justamente con, ok, esto lleva a la frustración, a la angustia, al miedo, a la desesperanza que también tuvieron estas ancestras que, ¿verdad?, vivieron A, B y C. Entonces, está esta conexión doble. Por un lado, el conflicto emocional que desencadena la memoria y por otro lado, el anclamiento o la conexión de esta memoria transgeneracional con lo que ya físicamente está viviendo la persona. ¿Ok? Luego de eso, el cuerpo que funciona como un mapa, como una forma de guía para ver qué es lo que se necesita reconciliar. Entonces, si desde la nueva medicina germánica los órganos tienen una forma de interpretarse, entonces, por ejemplo, a los riñones se asocian también como a esta parte, los riñones y la vejiga se asocian también a esta parte de, de conexión con el territorio, ¿verdad? Porque esencialmente, simbólicamente, arquetípicamente, la orina es una forma de marcaje. Entonces, puede ser que con claridad, donde una persona empieza a experimentar infecciones de riñones, infecciones de vejiga, ¿verdad? Infecciones urinarias, podríamos estar hablando justamente de memorias asociadas a temas de pérdida de territorio, que la persona se sienta en pérdida de territorio, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso como por ese lado, entender cómo el cuerpo le va permitiendo a la persona darse cuenta de qué es lo que está tratando de contarse a través del síntoma. Ujú. Ok, vamos a ver. Para Brigitte Charpentier, precisamente ella menciona que por eso es que en muchas ocasiones, incluso la gente que trabaja con nueva medicina germánica, en ocasiones no logra resolver el síntoma, entendiendo el síntoma como esta enfermedad. No logra resolverlo, ¿por qué? Porque normalmente solo desde la nueva medicina germánica, desde el enfoque de nueva medicina germánica, los terapeutas se abocan a ubicar y a trabajar el evento o conflicto desencadenante del síntoma. Y eso tiene que ver con mi historia. O sea, ¿qué pasó en mi historia que justamente está trayendo a colación este síntoma? Y entonces empezamos a ver, bueno, ok, ¿qué he vivido? ¿Desde hace cuánto está el síntoma? ¿Y qué pasó? Qué sé yo, que yo diga, hace 2 semanas está el síntoma. Y entonces la pregunta sería, hace 2 o 3 semanas, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué sucedió en relación a? Porque el síntoma ya le da al terapeuta como una guía de pregunta. Sin embargo, para Brigitte Charpentier, ella menciona que en muchas ocasiones este conflicto no se logra resolver únicamente ahí porque aún queda la memoria transgeneracional, es decir, la memoria de trauma del sistema, de la familia, que no está resuelta y entonces lleva a la persona nuevamente a conectar con el conflicto. Así que bueno, por eso es que trabajarlo desde los dos escenarios, desde nueva medicina germánica, que ojo, la nueva medicina germánica, para quienes no sepan, la nueva medicina germánica es el origen de otras dos disciplinas que también trabajan con esta forma de abordaje de las enfermedades, que son la biodescodificación, cuyo propulsor es, si mal no estoy, Mark Fletch, y por otro lado, la bioneuroemoción, que es todo el enfoque terapéutico de Enric Corbera.
¿verdad? Fletch es francés y Corbera es español. Sin embargo, ellos dos lo que hacen es tomar la nueva medicina germánica y darle adaptaciones particulares. Son realmente enfoques bastante parecidos, pero decirles como que el origen es nueva medicina germánica. ¿Ok? Eh, vamos a ver. Y bueno, la responsabilidad de la conciencia y la apertura espiritual. Entender que ninguno de estos procesos, incluyendo ninguna constelación por la naturaleza misma de la herramienta, yo si vengo a trabajar, qué sé yo, un cáncer, no es desde el rechazo al cáncer que yo tengo, es desde la búsqueda de reconciliación de eso. Y puede ser, y aquí hay algo crucial de diferenciar, una cuestión es la curación y otro es la sanación. La curación tiene que ver con el cuerpo físico. La sanación tiene que ver con lo energético y con lo espiritual. Y en muchas ocasiones, por distintas razones que tal vez no viene el tema profundizarlas en este momento, una persona puede experimentar sanación, es decir, una resolución que amplía o amplifica su sensación y su conexión con el todo, con la unidad, con el destino tal y como es, ¿verdad? Aunque su cuerpo físico aún tenga un remanente de la enfermedad o mantenga la enfermedad, o incluso simplemente el cuerpo físico ya está en ese punto de desconexión de este plano. Pero la persona sana de una forma que le permite hacer ese transicionar. De hecho, cuando la persona vive esto, ya no le importa si la enfermedad sigue o cesa. Realmente está en un lugar de conciencia muy amplio, muy de integración, en donde puede entender cuál fue el significado y la razón profunda por la cual la enfermedad llega a su vida. Y desde ahí está en paz, sin importar lo que suceda con su cuerpo o lo que suceda desde la enfermedad. Y también algunos de estos procesos tienen que ver más con la persona en realidad que con el terapeuta, pueden llevar a la sanación, perdón, a la curación, ¿ok? Es decir, que el cuerpo físico logre restaurar de alguna forma esta energía y esta conexión y esta vitalidad que había perdido. Entonces, en este sentido, contarles, ¿verdad? Que la enfermedad es justamente para Brigitte y lo que plantea el libro Constelar la enfermedad, que se los recomiendo porque realmente es profundo y muy interesante. La enfermedad es el resultado de nuestra desconexión con la vida y su objetivo es llevarnos a la vida. O sea, el propósito de la enfermedad es que miremos la vida y nos comprometamos y elijamos, o sea, tengamos la elección de estar en la vida y de quedarnos en la vida. Ese es el propósito de la enfermedad. La enfermedad, su propósito no es matar, no es una lucha. De hecho, a mí en particular, ¿verdad? Bueno, y desde el enfoque transgeneracional, nunca estamos en lucha con absolutamente nada, porque la mirada de las constelaciones siempre es de integración, ¿ok? Entonces, eso por ese lado. Voy a hablarles de algunas enfermedades, por lo menos de las más comunes y algunas asociaciones sistémicas planteadas. Sé que algunas personas colocaron por aquí consultas, pero voy a hacer estas y luego me devuelvo un momentito a ver como los comentarios y ver si puedo darles alguna contribución más de reflexión sobre esto. El cáncer, ¿verdad? Tiene que ver con un tema de vivencia de una separación significativa, de un sentido de pérdida y de desvalorización. Nuevamente, esto la persona lo puede sentir a nivel personal, es decir, en una vivencia directamente vivido por la persona, pero también esto ancla a una experiencia transgeneracional o memoria de trauma de su sistema familiar en donde se vivió esto también. Y la persona viene como un eco a reconectar con esta emoción no reconocida y a también, obviamente, a vivir un propio proceso de trabajo y de conciencia personal para liberar lo que sea que ahí está tratando de mostrarse. Eh,
La diabetes es muy interesante. Aquí me gusta mucho el enfoque de Pablo Almazán, que es un terapeuta suramericano, argentino concretamente, y él habla que la diabetes tiene que ver con falta de dulzura, ¿verdad? Con sentir una falta de dulzura y también con estar cerrándonos al amor, ¿ok? Porque el amor es justamente esta representación de dulzura. Y aquí es súper interesante porque en una ocasión constelé a una persona en la diabetes y lo que se mostró en su constelación era precisamente un tema de pareja, ¿verdad? Entonces era como muy de manual, digo yo, cuando se ve como claramente el tema tal y como lo plantean varios autores y se muestra. Sin embargo, aquí hay algo súper importante. Podemos tener hipótesis sistémicas acerca de que una enfermedad viene de una determinada línea o asociación, pero cuando abrimos el campo, nos muestra totalmente otra cosa. Y se los puedo decir, por ejemplo, con el cáncer de mama. En una ocasión también una persona, una chica, hizo una constelación sobre cáncer de mama y una diría, bueno, es que son las mamas, tiene que ver con nutrición, es como un tema súper de lo femenino, ¿verdad? Entonces, linaje materno. Y cuando abrimos su constelación, la información que muestra la constelación es que el tema tenía que ver con papá. Y ojo, también aquí hay algo importante. Las enfermedades no necesariamente se constelan una sola vez, se pueden constelar en varias ocasiones consecutivas. Y por lo menos en esta primera sí hablamos de que esta es la información que surge, ¿verdad? Un tema ahí con papá y bueno, que bueno, para la persona así ha sentido también. La depresión viene de conflictos de abandono, de culpa no resuelta, de sentirse invisible, sin pertenencia, baja autoestima, duelos que no han sido cerrados. Entonces, claro, nuevamente, esto yo lo puedo estar viviendo de alguna medida o de alguna forma directamente, pero también hay una memoria sistémica que está activa y asociada a este tema. Entonces, el abordaje es ir en conjunto, a ambas partes que la persona puede identificar ese momento en donde conecta con el abandono, con esta parte de sentirse no visibilizado, visibilizada, y también luego con una constelación mirar esa parte transgeneracional. ¿Ok? La ansiedad tiene que ver con inseguridad, el miedo al futuro, el conflicto de territorio, la exigencia interna, la tensión no expresada, la artritis y la artrosis, que esto yo sé que también va para varias personas, que es como un tema bastante común para mí en sesión, rigidez emocional, resistencia al cambio, conflictos de apoyo, carga psicológica prolongada, el insomnio tiene que ver con rumiar conflictos no resueltos, preocupación persistente, miedo existencial, falta de descanso interior. La hipertensión puede venir asociada justamente a sentir presión externa. La presión externa puede ser, o sea, presión externa puede ser de mis familiares inmediatos, pero también por ejemplo, del trabajo. La carga de responsabilidad excesiva y expectativas no cumplidas. El asma, miedo de no poder respirar, de sentirse ahogado emocionalmente y dificultades para expresarse, falta de aire simbólica, ¿ok? Las alergias, sensibilidad, rechazos, choque con el entorno, la no aceptación de algo externo, el conflicto de territorio también, como, ok, esta es mi oficina, pero entonces alguien llega y entonces siento que me corren las cosas y me siento como que me están sacando de mi propio espacio. Ese es un conflicto de territorio, por ejemplo. La obesidad tiene que ver con protección, seguridad, con cubrir un vacío, sensación de falta, herencia también de patrones alimentarios, incluso alimentarios y emocionales, incluso cuando hay patrones relacionados al hambre, ¿verdad? Sistemas en donde ha habido hambre y entonces la persona, o sea, puede que esté comiendo eventualmente de más o viceversa también, pero que justamente refleja como esta parte ok, de algo que todavía es necesario de integrar en la historia familiar, de esto, del hambre que quedó pendiente en generaciones
Luego, enfermedades cardiovasculares, conflictos de territorio, valor a la vida, posibles traumas relacionados con el amor, con el abandono. La migraña, el dolor de cabeza, ¿verdad? Sentirse muy presionado, sobre todo mentalmente, puede que no necesariamente sea real, pero tu mente lo procesa desde ese lugar. Conflictos internos de reconciliación, de expectativas, juicios interiores, etcétera. Los problemas pulmonares, ¿verdad? Cuando tenemos temas pulmonares, sufrimiento por algo que no puede expresarse, duelo, tristeza y acumulada, ¿verdad? Entonces, por ahí va este sentir de el conectar con la respiración. Eh, el cáncer de colon, bueno, aquí ya viene como un tipo de cáncer específico, ya lo hablaba con el tema del cáncer en general. Disgustos fuertes, rechazos en lo que no digerimos, metafóricamente, conflictos de abandono, culpa profunda, ¿verdad? Em, Ok, el Alzheimer y la demencia viene de conflictos de existencia, de perder la identidad, la desconexión familiar, sentirse excluido, excluida, del legado institucional sin reconocimiento, o sea, una persona que no se siente reconocida. La endometriosis, conflictos femeninos en relación a la fertilidad, ojo, puede ser, insisto, ¿verdad? Tal vez viene justamente, o sea, no tengo ningún tipo de trastorno relacionado al sistema reproductor, pero luego tengo una pareja, ¿verdad? Donde caso y hasta esta expectativa y este anhelo de tener hijos y ahí empieza a suscitar precisamente esta particular conexión con una memoria de trauma no resuelto, más el trauma que personalmente empiezo a gestar. Ok, vamos a ver, infecciones repetitivas, conflicto continuo no resuelto, ambiente poco saludable emocionalmente, vulnerabilidad y falta de protección. O sea, la persona se siente en una falta de protección. La fibromialgia, muy bien, la fibromialgia dice que es la sensación de no ser entendida a la persona no se siente entendida y siente que lleva una carga emocional importante con normalmente asociación a múltiples síntomas. Es decir, la fibromialgia en realidad son varios temas activos a la vez y que tiene precisamente esta percepción la persona de sentirse que lleva demasiado y que nadie la entiende, ¿ok? Entonces, bueno, voy a ver rápidamente los mensajitos como para ver si les puedo contribuir de alguna manera. Ok, ¿qué pueden? Ajá. Muy linda, Nancy, un gusto. La retención del líquido, normalmente, aquí digamos, Nancy, bueno, Nancy pregunta que qué puede significar la retención del líquido en la rodilla derecha. Ojo, lo primero que voy a decir es que esto no es un ejercicio de adivinación. Yo les voy a ir dando como algunas pistas, pero en realidad, obviamente, para llegarle a un diagnóstico desde Nueva Medicina Germánica o desde constelaciones, en Nueva Medicina Germánica, el consultante tiene que darle una serie de datos para que el terapeuta le llegue específicamente al evento gatillo y en constelaciones, pues hay que abrir la constelación y ver qué es lo que hay ahí para poderlo resolver. Pero bueno, ¿qué me surge a mí cuando vos me decís retención de líquido? Nuevamente, Pablo Almazán habla de que la retención de líquido tiene que ver con un tema de abandono. ¿Ok? Como cuando alguien se queda botado en el desierto y ocupa sobrevivir, ¿qué es lo que hace? Retiene líquido o, digamos, ocupa el líquido para poder sobrevivir. Y la rodilla siempre tiene que ver con cuestiones relacionadas al ego, porque es una articulación. La primera, de las más difíciles del cuerpo, la más difícil del cuerpo es sanar, y la rodilla es la que nos hace bajar, ¿verdad? Entonces, la rodilla por ahí va. El lado derecho siempre va a tener que ver con, bueno, a ver, el lado derecho de nuestro cuerpo nos conecta con lo masculino y nos conecta con papá y pareja. El lado izquierdo de nuestro cuerpo tiene que ver con lo femenino y con la conexión con los hijos reales o simbólicos. Igual, lado derecho, pareja real o simbólica. ¿Ok? Tatiana, muchas gracias. El dolor lumbar, digamos, todo lo que tiene que ver con columna, dependiendo de donde sea, así puede ser. En la parte lumbar, normalmente yo diría que ahí habría que ver dos posibilidades, conexión con el avanzar por la vida, pero también con el dinero.
Y no tiene que ver con que haya mucho o poco, sino en la forma en que la persona interpreta o conecta con el dinero. Entonces ahí lo que uno ve, bueno, de entrada yo por lo menos desde donde lo trabajo, se explora un poco por ese lado, ¿verdad? La ansiedad creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Alguien preguntaba por la ansiedad, ya lo mencioné. Ujú. Eri, lo del estómago es que depende de qué el estómago. La función del estómago es digerir. Entonces, la pregunta ahí es que la persona no está digiriendo, no quiere digerir, ¿verdad? Eso por un lado, digamos que sería como un poco la representación simbólica de su conflicto actual, pero habría que ver qué es a nivel transgeneracional y ahí podrían ser varias cosas. Las migrañas ya lo mencioné, la obesidad también ya la mencioné, la gastritis y los reflujos. Ani, vieras que, querida, yo igual voy por la misma línea de que tendría que ir por la parte de la absorción y también de la absorción y el digerir, ¿verdad? Digerir emociones, digerir justamente las experiencias y las vivencias. Entonces, por ahí yo lo exploraría, pero nuevamente digamos, yo te puedo dar como una idea desde lo que podría decirse uno a nivel general de la metáfora simbólica que el cuerpo puede dar, pero nuevamente lo que es transgeneracional, por ejemplo, el reflujo y la gastritis, sería ponerlo tal cual en una constelación para mirar qué muestra el campo a nivel energético y demás. Para Vanessa que pregunta por el tema de las caderas, normalmente las caderas tienen que ver con el avanzar, ¿verdad? La articulación de la cadera es la que permite el movimiento de las piernas para poder caminar. Entonces, cuando hay temas son las caderas, si es específicamente la función que se afecta, ¿verdad? La movilidad, uno pensaría que iría por ahí y bueno, y obviamente patologías o cuestiones con las caderas hay más, entonces no podría decir que eso sea lo único, pero por lo menos lo que me llega es ahí. Dolores de cabeza, ya, Val dice tiroides. La tiroides tiene que ver mucho con la parte creativa, además de que aquí como está un centro de energía, entonces la tiroides es un reflejo también del útero. La tiroides y el útero tienen una misma conexión energética en este sentido de ser fuentes de creación, entonces por ahí. Muchas gracias, dice Jack. Inflamación de los conductos nasales, óticos y de garganta, o sea, de conductos en general. Muchas gracias, Jack, que plantea esto. Ven, la nueva medicina germánica iría así de profundo y diría, ok, vamos a ver en qué momento del desarrollo embrionario se dan estos conductos para entender cuál es su función y desde ahí poder justamente darle una respuesta de cuál puede ser la interpretación específica para ese tipo de sintomatología. Desde el transgeneracional, la garganta siempre tiene que ver, al igual que con el tema de tiroides, tiene que ver también con la expresión creativa, con el hablar, con el decir nuestra verdad, etcétera. Los conductos nasales igual, puede ser, igual puede haber un tema como de territorio, de desvalorización, etcétera, o de que algo nos duele mal y justamente se inflaman para impedir como el paso de ese olor. Y los conductos ópticos, creo que estamos hablando de oídos, si mal no estoy, entonces estaríamos hablando igual, o sea, es muy metafórico el cuerpo, es muy directo, o sea, la lógica biológica del cuerpo es muy directa. Entonces ahí también, ¿verdad? Cuando una persona tiene, recuerdo yo el caso de una consultante que en su niñez tenía absolutamente, de forma recurrente, infección de oído y cuál era el entorno familiar en el que esa persona estaba, en un entorno en donde papá y mamá discutían muchísimo. ¿Qué pasa? Aunque esta persona fuese tan solo una bebé en el momento, la respuesta simbólica de su cuerpo, que también era parte, una extensión de la respuesta simbólica de la madre, es, no quiero oír esto. Y justamente de ahí venía pues todo el tema de inflamación, de dolor de oído, de infección de oído, en fin. ¿Ok? Em, ajá. Él dice, acá entran cosas, Nani pregunta que si acá entran cosas como adicciones a drogas. No, las drogas y esto tiene otra lógica interpretativa desde las constelaciones familiares. ¿Ok? Y vamos a ver, este es el libro. Constelar la enfermedad, ¿verdad? Desde las comprensiones de Hellinger y Hammer.
Es un libro de Brigitte Charpentier de Reeves, ¿ok? Y bueno, chicos, entonces voy dejando por acá. Ya nos pasamos 15 minutos. Ya ustedes saben cómo soy. Yo digo que voy a hablar media hora y termino hablando 45. Antes decía que 45 y terminaba hablando una hora. Vamos mejorando. Les dejo esta invitación, chicos. De verdad, muchísimas gracias por estar, por haberse sumado, por haber compartido este ratito. Va a quedar disponible esta conversación tanto en el canal de YouTube para que porfa ahí se suscriban y entonces esto les va a permitir saber que aunque tal vez no vean la invitación en tiempo y demás, cuando se sube la charla, pues les llega una notificación a sus correos de ya está la charla. Entonces, bueno, esta invitación a que estén por ahí pendientes. También contarles, y nada más con esto ya me despido, de que, uy, bueno, estoy súper contenta. El día de hoy hablé con una consteladora española y vamos a hacer una alianza entre escuelas de formación de gente que se dedica a esto, ¿verdad? Porque, bueno, tanto ella como yo formamos a personas para el acompañar desde constelaciones familiares y vamos a tener algunas charlas interesantes por ahí. El 22 de octubre, ella va a estar compartiendo acerca de constelaciones familiares y sueños. Mucha gente me ha preguntado sobre esto, ¿verdad, Julia? ¿Qué con los sueños y las constelaciones? Bueno, ella nos va a hablar de eso, me pareció súper interesante. Y el 8 de octubre, eso es el 22, el 8 de octubre, pero las invitaciones igual nos van a estar disponibles en redes. Vamos a tener una conversación sobre cómo nuestras dos escuelas de formación, nuestras dos instancias amorosas y de sostén están encontrando este lugar de convergencia y bueno, y todo lo que eso va a traer para la gente que ha estado cercana, incluyéndolos a ustedes que pues comparten estos espacios de reflexión. Así que, bueno, muy feliz por esto, por esta noticia que les comparto. Les mando un enorme abrazo, que tengan una maravillosa noche y un excelente descanso. Que estén muy bien.